Ok, abra su Biblia por favor en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Mateo capítulo 7, versos del 7 al 12. Ok, ¿lo tiene? ¿Sí? Dígame si lo tiene. ¿Sí? Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la palabra del Señor que vamos a compartir en este día. Y como siempre lo hago, y es necesario hacerlo para recordar nuestras memorias y traer fresca la verdad de lo que hemos estado compartiendo, hemos conectado con la gracia del Señor el relato de los 10 mandamientos con el Sermón del Monte. ¿Por qué lo hemos conectado? Porque claramente Dios nuevamente está enseñándole a su pueblo sobre su ley. Dios, a través de Moisés, entregó las tablas de la ley en aquel día en el monte Sinaí y entregó sus mandamientos. Y esos mandamientos fueron entregados para que el pueblo comprendiera cómo debía responder a la gracia de Dios. Y esa gracia manifestada por la liberación, por la salvación, por sacarlos de la esclavitud, debía tener una respuesta a través del corazón avivado, motivado por esta misericordia, para cumplir aquella ley que Dios estipulaba. Y lo que el Señor Jesús viene a repetir de alguna manera, a volver a reforzar, a ampliar, a sintetizar, es volver a repetir las ideas que Dios siempre quiso que su pueblo comprendiera. Y por eso, Él no solamente repite los 10 mandamientos, sino que los explica con mayor profundidad, los enseña a su pueblo cómo esto debe ser vivido. ¿Por qué motivo? Porque nosotros como religiosos, cuando no buscamos la perfecta voluntad del Señor, cuando nos acostumbramos a una vida metódica, rutinaria, de ir a la iglesia, volver a la iglesia, de repente orar por los alimentos, y no tenemos esta búsqueda profunda de que Dios quiere, y entender de que Dios quiere no solamente que vayamos a la iglesia, sino que Dios quiere transformar nuestra vida, que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Cuando no entendemos eso, nuestra vida se puede transformar en una vida muy religiosa. Y el Señor viene justamente a remecer los corazones de su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en eso. El pueblo había caído en una rutina religiosa. Los fariseos se creían espectaculares. Ellos creían y se miraban a sí mismos. Yo creo que era ese tipo de tipos que se miran al espejo y dicen: ¡ay, qué lindo amaneció hoy día! O sea, los tipos se veían bien por fuera, se creían bien por dentro, mostraban una especie de dignidad frente a la sociedad que realmente por dentro no tenían. Y eso los movía a ser juiciosos, a maltratar a su prójimo, en ese sentido de exigirle cosas que ni ellos cumplían. Y la verdad que cuando hablamos de los fariseos realmente estamos hablando de nosotros. Porque la verdad es que eso es lo que nos pasa a todos nosotros cuando nos alejamos del propósito eterno de Dios, que es que Dios sea el Señor de nuestra vida y que el Señor transforme toda nuestra vida y todo nuestro corazón. Nos conformamos muchas veces con que hay ciertas cosas que han cambiado en nosotros, pero no profundamente en nuestro corazón. Y a veces podemos ser muy ávidos, muy eficaces en esconder nuestro corazón, en nuestras actitudes. Podemos con nuestra frase y nuestra diplomacia esconder la podredumbre que a veces está en nuestro corazón, el celo, el orgullo, la mentira, los malos deseos, los malos pensamientos, y ocultarlos, porque nos hacemos expertos en teatro. Y eso es lo que el Señor descubre en las Escrituras. Eso es lo que el Señor le llama hipócritas, aquellos que tendemos a mostrar una cara que realmente no tenemos por detrás. Por lo tanto, es muy interesante este párrafo. ¿Por qué motivo? Porque el Señor aquí da una máxima. Él da una frase que es considerada una frase ícono. ¿A qué me refiero? Cuando Él decía que tenemos que hacer aquello con los demás que queremos que hagan con nosotros. Eso es una máxima muy conocida y a veces lamentablemente distorsionada. Y esa máxima dice ahí que es algo que estaría cumpliendo la ley de Dios y lo que los profetas insistieron
tiempo a tiempo que la gente viviera. Porque Dios dio su ley, pero la desviación de aquella ley motivaba que Dios enviara a sus profetas para que ellos volvieran a la ley, para que ellos se dieran cuenta que estaban desviados de la ley. Entonces la ley debía ser cumplida, pero también seguir a los profetas, porque los profetas iluminaban aquella ley, les explicaban al pueblo qué es lo que Dios quería de ellos. Por eso es importante entender que esta máxima que el Señor dice estaría cumpliendo la ley y los profetas, el mandamiento y el llamado de los profetas a cumplir aquella ley. Entonces, en ese sentido, esta regla del verso 12 que acabamos de leer es muy especial. Pero esta ley está puesta ahí en un contexto. Estos versos que acabo de leer están dentro de un gran sermón, y por eso a veces cuando no explicamos y no miramos el texto o un párrafo que nosotros estamos tratando de interpretar a la luz de todo el sermón, a la luz del contexto inmediato, vamos a cometer muchos errores. Y sinceramente muchas veces, y yo en lo personal también me ha pasado, por supuesto, que he interpretado cosas fuera de contexto porque no me he dado el trabajo y la dedicación de profundizar en el contexto. Y cuando veamos el contexto de esto, nos vamos a dar cuenta que quizás hoy día nos vamos a dar cuenta que también hemos mal interpretado estos textos. Cuando hablamos de pedir, por ejemplo, sobre orar y rogarle a Dios sobre ciertas cosas. Entonces, si vemos que el Sermón del Monte es un llamado a la piedad, estamos correctos, porque Dios llama a su pueblo a través de este sermón a una vida piadosa, pero no una vida piadosa que solamente nace de una petición de una ley que hay que cumplir, porque el Señor nunca, hermanos, nunca en la Biblia da una ley sola, pelada y que hay que cumplir. Siempre Dios da una ley en un contexto. Recuerda, hermano, cuando el Señor dio la ley de Moisés ahí en el Sinaí, todo eso parte cuando Él les recuerda: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te saqué de la esclavitud, por lo tanto, cumple mi ley. Dios nunca da ley para salvarse. Dios da ley para que entendamos cómo debemos responder a aquella gracia que Dios ha manifestado. Lamentablemente hemos distorsionado los creyentes esto y pensamos que nosotros cumpliendo la ley vamos a ganar el cielo o vamos a cuidar nuestra salvación. No, la ley es para que nosotros entendamos también cómo Dios quiere que le amemos, cómo Dios quiere que le amemos profundamente a Él, amándole a Él y amando a nuestro prójimo. Por eso vamos a ver aquí muchas explicaciones, y lo hemos visto estas semanas, de cómo Dios quiere que en el fondo de nuestro corazón nosotros vivamos. No solo externamente, sino también internamente. Y lo que aquí nos está diciendo es que el Señor hizo algo muy grande por nosotros. De la misma manera como Dios libertó al pueblo de Israel ahí desde Egipto, Dios nos ha libertado a nosotros de la esclavitud. Dios nos ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado. La gente hoy día piensa y clama por libertad. La gente espera tener libertad. La gente busca, no, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que yo quiera. Es más, nosotros mismos tenemos esa tendencia de hacer lo que queremos. Pero lamentablemente a la luz de la Biblia eso no es libertad, porque la libertad malentendida es pensar que tenemos esta opción de hacer lo que queramos. Lamentablemente nadie tiene esa libertad, porque aquel que dice tener esa libertad va a terminar siendo esclavo de sus pasiones. Nadie es libre en este mundo, ni nadie lo será, salvo aquellos que son verdaderamente libres, aquellos que el Señor ha libertado, porque Jesús dijo: cuando el Hijo de los hombres, Dios, el Señor, enviara a Jesús, a quien los libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa es la libertad bíblica. La libertad bíblica es ser libertados de aquel pecado que nos impide amar a Dios con libertad, pero no somos libres de amar otras cosas. Somos esclavos y orientados de amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Dios sabe que eso nos hace bien. Dios sabe que es lo mejor que nos puede pasar, que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero nosotros fallamos muchas veces en eso. Entonces tenemos libertad, hermanos, hoy día. Dios nos está dando una libertad hoy día para practicar el bien, para transformar nuestro corazón, para poder ser transformados. Y desde ahí, desde ese mensaje de libertad que el Señor nos da, Dios demanda cosas que sean congruentes con aquella libertad. Por eso, nos parecen cosas difíciles, sí, y es verdad. Nos parece difícil cumplir lo que el Señor pide.
Cuando recordamos ahora, y quiero hacer una memorización, algún recuento de esto, cuando vemos lo que el Señor pide, quiero mostrarles que Dios no nos está pidiendo hacer cosas antes de que nos demos cuenta de que somos pobres de espíritu. Dios no va a hacer nada en nuestra vida, no va a lograr nada sin antes mostrarnos la necesidad que tenemos de Él, porque esto no se puede hacer solo. Usted no va a perdonar solo, usted no va a ser humilde solo, usted no va a cumplir los mandamientos del Señor solo, usted necesita ayuda, y esa ayuda viene de Dios. Pero para eso hay que reconocerlo. Por eso este sermón parte: bienaventurados, felices son aquellos que reconocen su pobreza de espíritu. Aquellos que reconocen que hay una miseria muy grande, aquel que se considera un mendigo, aquel que solamente está en la pobreza y no ve ninguna opción para salir de esta realidad y solamente extiende su mano esperando que le ayuden. Aquel que se considera en esa bancarrota es aquel que tiene la oportunidad de recibir la gracia y poder recibir aquella ayuda que le va a ser necesaria para cumplir la ley. Porque si pensamos en lo que el Señor pide, vamos a mirar un estándar muy complejo si solamente lo vamos a tratar de cumplir solos. Por ejemplo, que no le digas a nadie tonto, que no menosprecies a nadie en tu vida, nunca. O sea, que nunca insultes a nadie. Hermano, si solamente piensas en ese mandamiento, ¿cuántos lo hacen? Si le sumamos a eso que no desees nunca a nadie, a una persona, que no desees a otra persona del sexo opuesto en tu corazón nunca, ¿quién rayos lo cumple? Si además le sumamos que siempre nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Pastor, el próximo domingo llego a la hora. Si a eso le sumo que tengo que amar a mis enemigos y orar por ellos y bendecirlos y no maldecirlos, se pone más complejo. Y si a eso le sumo que no tengo que amar el dinero, no estar apegado a él, que no debo codiciarlo y vivir pensando en el dinero, y si a eso le sumo que no tengo que tener espacio para la ansiedad en mi corazón, sino que debo vivir absolutamente tranquilo, en paz en mi corazón, si no estoy pecando, y si a eso le sumo que no debo juzgar a nadie de manera crítica, menospreciándolo, y además también debo tener el discernimiento para juzgar bien, si con uno es difícil, súmale todos. Entonces, cuando entendemos lo que Dios pide, cuando vemos ese estándar, vamos a tener que llegar a una reflexión muy profunda sobre esto, que necesitamos ayuda. Porque aquel que quiera salvarse a sí mismo por la ley, va a morir por esa misma ley. Lo estamos viendo, mi familia. Entonces, el mismo Señor dice: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, Señor, esta cuestión se puso difícil. Entonces, a veces no conectamos estas cosas. Hemos escuchado un montón de sermones que yo he intentado conectar cada semana, pero no los hemos mirado quizás panorámicamente cuando yo debo cumplirlos todos hoy. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, mientras me voy a acostar y después apenas tomo conciencia, me levanto, yo debo estar cumpliendo todo esto. Entonces, cuando pienso en eso, me agobio. Cuando pienso que tengo que cumplirlo así, todo esto junto, no puedo. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Sí o no? Es como que nace eso, porque si hemos de cumplir su ley como respuesta a aquella gracia infinita en Cristo Jesús, o sea, yo honestamente debo declarar aquí hoy frente a todos ustedes que yo no puedo. Solo no puedo. Yo jamás lo voy a hacer. Se los puedo predicar todos los domingos, yo jamás lo voy a cumplir. Yo necesito ayuda. Y esa ayuda viene de Dios. Entonces, aquí es donde el Señor nos empieza a mostrar, después de darnos toda la explicación de la importancia de reconocer nuestra miseria, de que tenemos que amar justicia, que tenemos que buscar entonces desde el fondo de nuestro corazón amar la vida justa, pelear por ella, trabajar por ella. Y esa vida justa que buscamos debiera ser materializada en todas estas cosas que acabo de decir, en cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. Ahí es donde lo que hoy día está diciéndonos en estos versos tiene sentido, porque aquí es donde la oración es necesaria. Aquí es donde entra la oración. Aquí es donde se justifica el por qué Él está diciendo: ora, pide, llama, haz algo. No te quedes ahí arruinado por tus pecados. No creas que vas a salir solo de esto. No creas que porque tomaste conciencia y el Señor te dijo: oh, qué buena la prédica, pastor, me habló a mí. Ya salió todo. Ahí es donde la oración es necesaria.
Ahí es donde el Señor empieza a hablar sobre la profunda necesidad que tenemos de estar en comunión con Dios a través de la oración. El problema es que no oramos, nuestras motivaciones de oración no son las correctas, oramos por muchas cosas que no son tan relevantes a la luz de lo que estamos estudiando y a la luz de lo que el Señor persigue como prioridad, porque no quiere decir que Dios no quiera que tengamos pan, no quiere decir que Dios no quiera que mi matrimonio se arregle, no quiere decir que Dios no quiera que tenga la plata para pagar el montón de deudas en que me metí. O sea, no dice eso, pero no es la prioridad de Dios. No es la prioridad de Dios. Por lo tanto, la oración debe ser bien entendida en este contexto. ¿Qué motivos de oración hay generalmente? Y pensemos un poco en eso. ¿Qué motivos de oración? Las personas tenemos muchas razones para orar y para dejar de orar. Es impresionante, damos muchas excusas. Una de las razones es que algunos no oran porque piensan que la oración no tiene un propósito. ¿Para qué orar si el Señor sabe todo? Yo he escuchado respuestas de esas que me han dado. ¿Para qué orar? ¿Para qué oramos tanto, pastor? Si el Señor, antes que yo pida, ya sabe. Ya sabe. Mire, es que es tremendo. Es como si la soberanía de Dios, el saber que Dios todo lo sabe y que Él es omnisciente y que Él controla todas las cosas, quisiese que la oración fuese solamente entonces un teatro, una cosa que tenemos que actuar. ¿Ah? No, ¿para qué voy a orar? Entonces voy a actuar. Y ahora estás actuando porque el Señor ya sabe. Nunca Dios ha querido que usted piense que la oración es solamente un teatro. Y que porque Él sabe, antes de que usted pida, no debe orar. El problema de esa persona es que no entiende, no ha comprendido que la oración no es eso. Esa persona está internamente pensando que la oración es útil cuando él logra los objetivos de su oración. Mientras mis objetivos de mi oración no son cumplidos, entonces no oro. ¿Para qué orar? Si el Señor sabe. Entonces, como que mi oración va a ser útil y voy a orar cuando mi oración va a poder controlar las decisiones de Dios o las va a influenciar. Entonces ahí oro. Un error profundo que uno escucha. Otras personas dicen que la oración es innecesaria. ¿Para qué orar tanto? Si el Señor, hay cuestiones que yo no oro y Dios me las da igual. El Señor me da comida, el Señor me da vestido. ¿Qué tanto que me olvide de orar porque voy a comer un plato de comida si el Señor igual todos los días ahí tengo mi comida? El problema es que esta motivación pierde de vista que estos textos que estamos aquí estudiando hoy día no están tratando el tema de la oración como para pedir por nuestras necesidades físicas. Esos textos no están pidiendo por necesidades físicas. Y muchos han mal leído, mal interpretado estos textos pensando que está hablando de pedir por muchas cosas. No, y se los voy a demostrar con la Escritura. Este pasaje nos enseña no orar por cualquier cosa. Este pasaje está en el contexto de orar por nuestras necesidades más profundas, las espirituales. Esto nos está mostrando, de hecho, que tenemos que rogarle a Dios para que nos ayude por esas profundas necesidades espirituales. Si usted abre por favor su Biblia, el texto paralelo donde se relata exactamente lo mismo, en Lucas 11, 9 al 13, capítulo 11, versos del 9 al 13, usted va a darse cuenta por qué Dios dijo lo que dijo aquí. No tiene nada que ver con pedir de cosas materiales, no tiene que ver con pedir por mis alimentos, no tiene que ver con pedir por mis deudas, no tiene que ver con pedir por mi matrimonio, no tiene que ver con pedir que cambie una situación X de mi salud. No tiene nada que ver. ¿Qué dice ahí? Yo os digo, pedid y se os dará. ¿Lo tienen? Lucas 11, verso 9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pastor, es lo mismo, pero leamos, vamos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, y si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo. El Señor no está hablando aquí de que usted pida por cosas materiales. Aquí está hablando de que usted necesita a alguien para cumplir todo este sermón, y por lo cual usted debe orar. ¿Está viendo mi familia? Y el problema más grande de esto es que no oramos por eso principalmente. Nuestras peticiones están en otra línea. Y es cosa que empecemos a sacar la cuenta y a observar por qué oramos. No es por mis necesidades espirituales. Rogamos por, incluso, en el mejor de los casos, por las espirituales de otros. Cambia mi esposo, cambia mi esposa, cambia mi hijo,
cambia a mi suegra, por favor. ¿Ok? Pero por nosotros, o sea, por mis pecados, porque yo no cumplo cada día todo lo que el Sermón del Monte de mí demanda, yo no oro. Y esa es nuestra ruina, hermano. ¿Se da cuenta? Estamos más pensando en otras cosas. Estamos orando por otras cosas. Y otros, hermanos, oran porque es improductiva. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios no nos da aunque se las pidamos. Imagínate, ¿para qué orar si Dios no me lo va a dar? Pero lógico, ¿cómo te va a dar algo que va en contra de su voluntad? Señor, dame casarme con ese hombre. Y el hombre es casado. Es impresionante. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué Dios, a pesar de que oremos, hay cosas que Él no responde? Hay razones. Y la Biblia enseña que hay razones por las cuales Dios no va a responder oraciones aunque te pelen las rodillas orando. ¿Qué razones? Porque nosotros lamentablemente tenemos razones egoístas. La principal razón por la cual no va a responder tus oraciones es porque son egoístas. Santiago 4:3 dice: pero pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Para gastar en vuestros deleites lo que a ti te agrada, lo que tú quieres, no lo que Dios quiere, lo que tú quieres. Pedís mal. Podemos estar pidiendo que Dios cambie a una persona en vez de estar pidiendo que me cambie a mí, y creer que los problemas son las otras personas y no soy yo. Ese es el problema más serio. ¿Se da cuenta? ¿Qué otra razón? Es porque además, sumado a eso, dudamos de Dios. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. O sea, si nos damos cuenta, aquí hay motivaciones claras por las cuales Dios, razones claras por las cuales Dios no responde oraciones y no las va a responder. ¿Lo estamos viendo? Porque Dios a través de este sermón nos está mostrando, aunque Dios no dice que no pidamos por otras cosas, Dios se agrada de que pidamos por otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando le pedimos por pan, cuando le pedimos por provisión, ¿qué pasa? Dios es glorificado como un padre proveedor. Cuando le pedimos por ser sanos, ¿a Dios le agrada? Claro, porque Él es glorificado como Dios sanador. No hay un problema con pedir. El problema es cómo nosotros invertimos el orden. Donde nuestra principal preocupación tiene que ver con las cosas de este mundo, por nuestros propios deseos y no por los deseos de Dios. ¿Cuáles son los deseos de Dios? Que usted y yo seamos como Cristo. Que usted y yo mostremos a Jesús en nuestra vida. Que usted y yo, cuando vayamos por la calle, cuando nos relacionemos con nuestros cónyuges, cuando tratemos a nuestros hijos, se note que es Jesús hablando, se note que es Jesús callando, se note que es Jesús pensando. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por lo tanto, este sermón nos está orientando a una comprensión sobre los motivos correctos en nuestro corazón. Dios está mucho más preocupado que solo de actos externos. Dios está preocupado de las intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Y el motivo correcto por el cual nosotros debemos orar, el motivo correcto y profundo por el cual nosotros no debiésemos parar de orar cada día, es porque reconocemos profunda dependencia y la necesidad de persistir en aquello. Porque si yo le pregunto a un cristiano, ¿usted necesita del Señor? Amén. Su oración lo va a demostrar y su persistencia en aquella oración lo va a demostrar. ¿Lo estamos viendo, amados? Entonces, cuando Jesús dice ahí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Jesús está tratando esto con tres imperativos importantes: pedid, buscad y llamad. Tres imperativos, tres mandatos. Y es interesante esto. ¿Por qué motivo? Cuando uno lo observa en el griego, porque en el griego los verbos que se utilizan ahí, o sea, esas instrucciones que están ahí, son, en su conjugación en el griego, son presentes continuos. Es como si Dios te dijera: pide continuamente, busca continuamente y llama
continuamente. No en la mañana un rato y después a la otra semana vuelvo a llamar y a pedir. Esto es continuo. La oración debe ser continua y hay muchos ejemplos sobre la oración insistente. Y no porque esa oración insistente vaya a doblegar la mano de Dios, porque la mano de Dios jamás se doblega, porque Dios soberano está mostrando y debe demostrar nuestra necesidad de esta relación profunda con Dios. Es esa idea de persistencia en la oración que los profetas en el Antiguo Testamento daban también. Es como la que decía Jeremías, capítulo 29, si usted abre su Biblia, Jeremías 29, Jeremías está hablando sobre esto, versículo 12 al 13, habla sobre esta insistencia, la misma idea que el Señor plantea acá, el profeta Jeremías la manifiesta. Él dice, entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis, y yo os oiré, y me buscaréis, y me llamaréis. ¿Por qué? Porque me buscáis de todo vuestro corazón. Si vuestro corazón no está en esto, si nuestro corazón no está en esto, en ese profundo reconocimiento de la profunda miseria pecaminosa en la cual estamos en nuestro corazón, si no vemos eso, nosotros no recibiremos aquella gracia que necesitamos para cumplir su ley. Cada día, cada día, cada día. Por lo tanto, hermanos, estos verbos manifiestan la intención de la búsqueda intensa de Dios, de esa búsqueda intensa y profunda que tenemos que tener con Dios cada día. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de esta necesidad. Quien no ora no reconoce la tremenda bancarrota en la cual está y la gran necesidad que tiene de Dios para él, para su corazón. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por lo tanto, entonces, ¿por qué Dios quiere que oremos de esta manera? ¿Por qué Dios nos está invitando a orar de esta manera? ¿Por qué el Señor nos alienta al mismo tiempo a orar así? Es porque Dios tiene un deleite, hermanos. Dios tiene un gozo. Dios tiene un deleite cuando sus hijos le buscan de esa manera. Cuando los hijos de Dios intensamente se meten con el Señor. El Señor tiene placer cuando sus hijos buscan la santidad. Y les apasiona. Y oran por ello. Y trabajan por ello. Y ven y se dan cuenta que no pueden y claman a Él por su santidad. En Dios hay un deleite. Dios se goza con eso. Dios se alegra. Por eso Él pide vuestro corazón. Si a Dios no le importara, tiraría una ley muerta ahí. Y mándame y escríbeme, mándame una carta, cuánto de eso cumpliste y yo te pongo una nota después. No, Dios no es así. Dios no te va a poner una nota. Porque tu prueba no la rendiste tú. Tu prueba la rendió Cristo. Lo que Él quiere es que te des cuenta que tú necesitas mucho del Señor, como yo lo necesito. Dios tiene el placer entonces, porque así nosotros logramos entender su grandeza. Así de verdad vamos entendiendo poco a poco su soberanía. Porque aquellos que dicen que entienden su gracia, que entienden su soberanía y no oran, no la han entendido en nada. Están rascando la idea de lo que es Dios soberano. Estamos rascando la idea de lo que es la providencia de Dios. Estamos recién en el concepto de una palabra, pero no lo hemos vivido. Porque aquel que ora entiende que Dios es soberano, que ora mucho porque sabe que todo depende de Él, no de lo que yo hago. Que incluso mi corazón va a cambiar solamente cuando esa gracia especial por medio de la persona del Espíritu Santo cambia mi vida. Cuando leo las Escrituras y ese Espíritu ilumina su palabra, mientras yo oro y busco, eso es lo que cambia nuestro corazón. Por eso tenemos que entender el contexto del sermón. Porque ¿cuántos quizás entendían estos versículos? Hermano, sí, pide, estás con problema económico, porque el que busca, haya, el que llama, se le abre, el que pide, si no está hablando de eso. ¿Cuántos le han sermoneado a alguien con esos versículos de oración? Hay otros textos para hablar de eso. Este texto solamente habla de ese profundo reconocimiento, de esa insistencia permanente por la cual necesitamos pedir cada día, es que Dios cambie nuestro corazón. Entonces, hermanos, este paralelo de Lucas, incluso este paralelo de Lucas que acabamos de ver, donde nos trae más luz sobre esta idea, tiene, antes de esos textos que leímos, hay una parábola de un hombre que va camino, está en su casa y viene alguien de visita y no tiene con qué alimentarlo. Y él dice, ok, ¿qué hago? ¿Cómo alimento a esta visita? No tengo pan. Voy a ir donde mi vecino a golpearle, pero es medianoche, todos durmiendo.
y le golpea la puerta y nadie sale y sigue golpeando y golpeando. ¿Por qué? Porque él tiene una urgencia. ¿Cuál urgencia? Poder proveer aquella visita. Y esa parábola está mostrando sobre aquella insistencia, sobre aquella perseverancia para suplir una profunda necesidad. Y es más, cuando lo entendemos en el contexto aquel, es más fuerte aún. Porque hoy día, que alguien venga a la noche y nos golpea, a lo mejor, como las casas son más grandes, o alguien tocó el timbre, los niños tienen su pieza encerrada, los niños a lo mejor ni se dieron cuenta que alguien vino en la noche. En ese tiempo dormían todos juntos. Toda una gran pieza, todos durmiendo ahí. Entonces, si en la noche alguien golpeaba, todos se despertaban. Y pasando entre medio, todos despertando, porque el vecino vino a molestar por un pancito. ¿Qué quiere mostrarnos esa parábola? Que cuando hay alguien que reconoce una necesidad, va a insistir. Cuando hay alguien que de verdad reconoce una necesidad, no va a parar de orar por eso. Y si hay algo que tenemos que reconocer hoy día, que tu mayor necesidad, como la mía, no es mi problema de matrimonio, no es mi problema económico. Mi gran problema hoy día es el pecado que me arrastra y me aleja de Dios. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Porque desde ahí, y por eso el llamado del sermón, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Algunos ruegan por tener suplidas sus necesidades emocionales, otros ruegan por sus necesidades físicas, pero ¿quién ruega por sus necesidades espirituales? Ahí es donde Dios quiere que hoy día entendamos que Él está terminando este sermón de esa manera. Que entendamos que nada de este sermón va a ser útil para nosotros mientras no rogamos cada día, insistentemente y persistentemente, que Dios nos ayude. Amén. Entonces, cuando volvemos al texto de Mateo capítulo 7, verso 9, dice: entonces, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, y si os diere pescado os dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermano, aquí no está el foco en la petición misma, sino hay dos categóricas definiciones. Primero, Dios dice definitivamente que todos los que estamos aquí, ¿cómo somos? Malos. Si ustedes son malos, y a pesar de que son malos, le dan cosas buenas a sus hijos, entonces es categórico entender que hay una definición de Dios para nosotros. Nosotros somos malos. Si no fuéramos malos, no tiene sentido que Cristo venga. Porque si fuéramos buenos, no es necesario que Cristo venga. Cristo vino porque somos malos. Y dice el Señor que vosotros, siendo malos, y a pesar de eso, porque hay un cierto interés por aquellas personas que amamos, como nuestros hijos, si nosotros, siendo malos, como nos interesan aquellos, les damos buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Dios os dará lo que pedimos? Pero cuando pedimos bien. Entonces, si hay algo difícil en nuestra condición, es reconocer eso. Él está diciendo a los judíos en ese contexto que son todos malos, y ellos se creían buenos. Ellos se creían buenos, sobre todo los fariseos. Y a nosotros nos pasa, hermano. Claro, cuando el pastor les pregunta, ¿usted es malo? Sí, pastor, la Biblia lo dice. Pero cuando tu esposo te lo dice, cambia, ¿no? Cuando tu esposa te lo dice, no, tú soy mala. Tú, porque acuérdate lo que hiciste la otra vez. Y nos empezamos a defender. Ya no soy tan malo, porque no, si me hundo yo, te hundes conmigo. ¿Cierto? ¿Que así actuamos? ¿Ok? Entonces, es como si Dios nos dijera: ¿cuánto más Dios no nos dará si de verdad lo que me estás pidiendo combina con mis planes? ¿Cómo no te voy a responder cuando lo que me estás pidiendo calza con lo que yo quiero hacer contigo? Porque si tú me pides transformar tu corazón, yo te voy a ayudar. Porque la mayoría de tus problemas de toda tu vida nacieron de ahí. Porque las decisiones que hiciste, lo que compraste, con quién te casaste, lo que has dicho, dónde has ido, dónde no has ido, todo eso es porque lo hiciste sin pensar en lo que Dios quería para ti. Fue tu propio corazón quien te guió. Ahí está el problema. Ahí está la raíz del problema. Y eso es lo que hay que cambiar. Porque si has de arreglar tu vida en el futuro, no la vas a arreglar de otra manera que cambiando primero el corazón. Porque si no vas a ser como Julio Iglesias, vas a tropezar de nuevo
con la misma piedra. Sí. Es que es impresionante, hermano. Nosotros nos decimos inteligentes, hermano. Y yo lo he dicho muchas veces desde este púlpito. Los perritos no caen 2 veces en el mismo hoyo, nosotros 10 veces, hermano. Los mismos errores. Y los perros no, son brillantes. Son brillantes. Nos falta sabiduría. Hermanos, si nuestro foco es orar por las cosas que nos ayudan a andar en la voluntad de Dios, Dios tiene el placer de atendernos. Si siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos dará lo que necesita nuestra alma? Dios nos va a dar lo que necesita nuestra alma. Por eso aprendimos todas estas semanas que Dios está buscando que ese reino viva en nosotros, que su justicia se vea en nosotros y que nuestra necesidad principal no sea el alimento, no sea el vestido, no sea el dinero, no sea el amor de otra persona, no sea la compañía de alguien, no sea tu salud física, no sea arreglar tu matrimonio, sino que la necesidad principal y profunda sea tu alma. Eso es lo que Dios quiere que reconozcamos en este sermón. Y termina con eso. Ora por ello, clama por ello, reconoce y clama para que Dios te transforme como yo también necesito ser transformado. Por eso el Señor resume los mandamientos, hermanos, de una manera espectacular. Porque ahí el verso 12 le da una fuerza increíble a esto. Así que, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Algunos argumentan que esto es una frase ética muy común y que no es solo del cristianismo. Claro, porque algunas personas tienen en la mente cosas que dijo Confucio, algunos rabinos, otros libros de otras religiones. Hay algunos libros apócrifos que también citan frases que parecen la misma. Y es impresionante porque la gente no se da cuenta que otras religiones, Confucio y otras prácticas religiosas han tomado cosas bonitas del cristianismo, las han repintado y las han tirado. Ay, como que son de ellos. Y no. Y aquí yo quiero que usted se dé cuenta de algo muy importante, que aquí hay una gran confusión. Porque lo que Confucio dice, lo que otras religiones han dicho es: no hagas a otro lo que no quieren que te hagan a ti. ¿Han escuchado eso? Esa es la frase que ellos dicen, po. No hagas a otro lo que no quieren que te hagan a ti. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo: haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Porque la primera es fácil, es quedarse quieto, sin hacer nada. ¿Te ofendieron? No dije nada, pastor. No respondí. Eso no es lo que la ley cumple. La ley no está cumpliendo eso. Tu corazón no está cumpliendo. El que te quedaras callado no cumplió, porque tu corazón se enrabió igual. Eso es lo que dice la religión. El Señor no dijo eso. El Señor dijo que aquel que te ofendió, ámalo, bendícelo, ayúdalo. El amor, lo que Dios está pidiendo es que tú ames. No es una reacción fija así. No, pastor, yo no me meto con nadie, no tengo problemas con nadie. No estás cumpliendo lo que el Señor te está mandando. No, yo y Dios. No estás cumpliendo nada. Nada. Eres igual que los fariseos. Igual que los fariseos. Porque Dios te dijo involúcrate, ama, sirve, ayuda, acompaña, llama, atiéndelo. Eso cumple la ley del Señor. Porque el Señor dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que entregó a su Hijo. No se quedó ahí esperando. Y cuando dice el Señor a su esposo, le dice: tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Nadie puede decir: yo amo a mi esposa porque no le contesto cuando me reta. ¿Aló? Yo amo a mi esposa porque a pesar que me reta, le sirvo y la cuido. Porque a pesar que me puede menospreciar en algún punto, no es mi caso, lo estoy dando de ejemplo. Cuando me puede menospreciar en algún punto, yo la cuido y la atiendo. Porque el amor es dar sin esperar nada a cambio. Eso cumple la ley de Dios. Eso cumple la ley de Dios. Por eso la confusión es aquellos que dicen que están cumpliendo la ley cuando no hago a nadie lo que no me gusta que me hagan a mí. Eso es simple, es no moverme, es aguantarme de responder. Y eso no cumple. Lo que Dios quiere en ti es que cumplas lo que el Señor dijo. Y por eso, cuando tú entiendes eso, te vas a dar cuenta que no puedes solo, no puedes sola.
necesitas a la persona del Espíritu Santo. Y que esa persona Dios te la da cuando tú oras. Esa persona Dios te la da cuando tú lees la palabra y oras. Y le pides a Dios transformar tu corazón. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, ¿por qué es importante esta diferencia? ¿Por qué es tan importante? Porque el Señor está hablando de su piedad, no de nuestro estándar, de su piedad. Porque su piedad es la que agradó al Padre. Su piedad es la que agrada al Padre, no la mía. No es aparentar ni cumplir. No es aparentar lo que no soy y decir que ya tengo un cierto nivel y estoy cumpliendo. Ya soy cristiano, mire, nadie tiene mucho que decir de mí. Y como si Dios se conformara con eso. Dios quiere ver a Jesús en nosotros. Y por eso Jesús solamente es posible en nuestra vida cuando el Espíritu Santo está orando en nuestro corazón. Eso es misericordia de Dios. Qué gran misericordia Dios tiene. Nos pide y nos ayuda. La religión solo te pide y no te ayuda. La religión es ese montón de reglas que te tiran de un púlpito. Cúmplelas. ¿Cómo? No tengo idea, tenés que cumplirlas. Y si no lo cumples eres un pecador y te vamos a poner en disciplina. Eso es religión. El Evangelio no es eso. El Evangelio del Señor te dice: yo ya te he ayudado bastante, te sigo ayudando y te voy a ayudar, más pon el empeño. Y cuando no puedas, yo estoy contigo. ¿Lo estamos viendo? Hermanos, ¿por qué? Porque el amor no es pasivo. El amor no es pasivo. El amor se mueve. El amor se involucra con las personas. El amor llama. El amor atiende. El amor cuida. El amor es uno que se conecta con las personas. El amor es uno que ayuda a crecer a las personas. El amor es uno que sirve a las personas. Aquel que no está conectado con las personas, aquel que no está ayudando a crecer a otras personas, aquel que no está sirviendo a las personas, no ama como Dios quiere que amemos. ¿Lo estamos viendo, amados? Qué maravillosa es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana. Porque otras religiones tomaron parte de esto y lo pintaron como bonito. Y la gente se conforma con que no reacciona. Y ahí es donde el Señor nos recuerda textos como mi esposa me lo comentaba esta mañana, me decía: acuérdate, Arturo, de ese versículo que dice: sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacéis, pecáis. Ahí está. ¿Qué saber hacer lo bueno? Es amar a los enemigos y no hacerlo. Que cuando nos maldigan, bendigamos. Que cuando nos desechen, los busquemos y los ayudemos. Cuando nos menosprecien, hablemos bien de ellos. Eso es cristianismo. Lo cual es grande, ¿no? Lo cual tiene una belleza que a lo mejor muchos ni siquiera se han dado cuenta que es cristianismo. Porque tiene una hermosura que dibuja a Jesús. Tiene una belleza que pinta y huele a Cristo. Que habla de Cristo. Que muestra a Cristo. Amén. Por eso Jesús nos está enseñando, hermanos, a amar y vivir sin interés personal, sino a amar con todo el interés por lo que Dios quiere. Eso cumple la ley y los profetas. Porque cuando a Jesús le preguntaron el gran mandamiento: ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso cumple todo lo que la ley y los profetas, que es la misma idea que Jesús está diciendo aquí en este texto de Mateo. Porque algunos dicen: yo no mato. No es suficiente, tú tienes que promover la vida. Algunos dicen: es que yo no codicio. No solamente es no codiciar, tienes que dar con generosidad. No, es que algunos dicen: yo no he adulterado. No solamente no tienes que adulterar, tienes que promover y cuidar la fidelidad. Ser fiel y promoverlo. Y ayudar a otros a ser fiel. No, alguien puede decir: no, yo no doy falso testimonio. No, pero es que además debes promover la verdad. Es mucho más que un acto pasivo. El amor es activo. El amor muestra, demuestra y hace. A eso el Señor nos está llamando. No solo a desechar lo malo, sino a hacer lo bueno. Y espero Dios nos hable hoy día para que nuestro corazón sea transformado desde lo más profundo, para que nuestra vida sea diferente. Por eso, para terminar, hermanos, la oración esta es una oración por su gracia. Porque el que Dios manda a su Espíritu es gracia de Dios. Por eso tenemos que orar para que su gracia se manifieste. Gracia necesaria para vivir en esta ley, para vivir en sus mandamientos. Si hoy terminamos, hermanos, si yo terminara el sermón solamente enseñando con lo que hay que hacer, o sea, solamente mostrando los imperativos de la palabra del Señor, esta cuestión sería insostenible. Ustedes se irían con una mochila gigante para la casa.
Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, además de los imperativos, montones de indicativos de lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros, mientras nos ordena hacer cosas. Si enseñamos la ley sin esta gracia, estamos extraviando, hermanos, el camino de la redención, porque la redención de nuestras vidas es solo posible con la ayuda de Dios. Si enseñamos ley sin volver al principio del sermón de hoy, si yo les enseño esto, de cumplir esto, sin mostrarles que hay que volver a reconocer que somos pobres y que necesitamos de Dios, esto no se puede vivir. El evangelio sería insostenible, ser cristiano sería terrible. Pero esto no es terrible, porque Dios está con nosotros, porque Él envió a Jesús y porque Él envió a su Espíritu Santo. Por eso usted no solo necesita a Dios, usted necesita a Cristo en la cruz, resucitado y reinando, y necesita a su Espíritu en su corazón, todos los días ministrándole. Si no, no es sostenible el cristianismo. Si no, no es vivible. Si no, aquí terminaríamos todos esquizofrénicos y estresados. Lo estamos viendo en mi familia. Pero cuando vemos esta invitación, cuando volvemos de este texto, de lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, volvemos al inicio del sermón de hoy. Cuando volvemos a esta invitación que Dios nos dice, pídeme, busca, llama, para que yo te ayude a suplir lo que no puedes hacer, nos vamos de aquí con paz. Y con una linda oportunidad de que nuestra vida sea cambiada. A través de la obra de su Señor. A través de la obra de nuestro Señor. ¿Por qué hay personas que hay ciertos pecados que nunca los sueltan? ¿Por qué uno dice, ¿y por qué hay personas que hay ciertos pecados que como que no les entrara el cristianismo? Como que no pasa nada. Como si el cristianismo no fuera capaz. Como si Dios no fuera capaz de cambiar. ¿Por qué hay gente que tiene pecados que los arrastran, los explotan, los humillan todo el tiempo y no pueden? Y no se puede salir. ¿Por qué están esas realidades? ¿Por qué está esa terrible realidad en nosotros? Porque nos piden persistentemente para transformación de su alma. Porque piden mal. Porque dudan de que Dios puede hacer algo. No creen que Dios cambie a la gente. No lo creen. Porque si lo creyeran, pedirían. No creen. Aquí nomás. Por eso Dios nos está llamando. Lo hermoso de estos pasajes que Dios el Señor nos está dando hoy día, nos está diciendo que Él es capaz de conceder esta gracia maravillosa a personas miserables como nosotros. Porque Dios nos ama, hermanos. Por eso envió a Jesús. Y por eso recordamos hoy día esta mesa. Porque ese Cristo vino para reinar en nuestros corazones. No solo ahí arriba en el cielo. Por eso la oración del Padre Nuestro, si usted se da cuenta, ¿pide por pan? Sí. ¿Pide porque nos cuide? Sí. ¿Pide porque no nos metas al Señor en problemas, en tentaciones? Sí, pide. Gloria a Dios. Pero antes de pedir, ¿qué pide? Santificado sea tu nombre. Que venga tu reino. Y que se haga tu voluntad, aquí como en todas partes. El reino de Dios y su justicia. Y lo demás que se pide, el Señor lo añade. ¿Lo estamos viendo? Por eso, hermano, no se pierda la serie de septiembre. Porque en la serie de septiembre vamos a hablar, vamos a aprender a orar con el mejor maestro, el Padre Nuestro. Vamos a estudiarlo de nuevo, con mayor profundidad, porque necesitamos aprender a orar. Y por eso hay oración los martes a las 7:30, hay oración los miércoles a las 6 de la mañana aquí. ¿Y sabe qué? Y hay oración a cada minuto en su propia casa. ¿Sabe usted que hay cultos de oración agendados en cada minuto en su casa? Tiene que poner atención, porque se lo está perdiendo. Hay cultos de oración en su casa y usted no está participando. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Le damos un fuerte aplauso al Señor por su